Buenas tardes y bienvenidos a este culto del jueves, culto de estudio bíblico y oración que solemos tener habitualmente. Estamos en pleno verano. La semana pasada se celebró el campamento de niños en Betel. A pesar de algunos días de bastante calor, la información que tenemos es que fue un tiempo muy bueno, donde los niños pudieron aprender de Jesús y de sus enseñanzas. Y también tuvieron tiempo de realizar actividades y juegos. Damos gracias a Dios por este tiempo, por el cuidado de cada niño en todo momento, por los niños que pudieron participar. Y también, Señor, gracias por los monitores, por los ayudantes y por la cocinera que hicieron que todo fuera más fácil y todo llegara a buen fin. Gracias, Señor, por este tiempo. Este domingo comienzan también los campamentos de GBE y GBU en la península. Oremos por este tiempo también y por los que van a participar. Al igual por todos aquellos que en este tiempo se desplazan para estar con sus familias. Guárdales tú, Señor, en los desplazamientos. Después de este tiempo que hemos tenido o que hemos dedicado a mencionar los campamentos y traslados para tenerlos en cuenta en nuestras oraciones, vamos a pasar al tiempo de meditación y estudio bíblico en esta tarde. Llevamos ya algunos jueves estudiando y meditando acerca de la búsqueda de la santidad. El jueves pasado Medeli compartía con nosotros lo siguiente: por la santidad hay que luchar. Estamos en una lucha espiritual. Leemos en Romanos 7 versículos del 19 al 25, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Para este jueves el tema del estudio bíblico es la ayuda en la vida diaria. Vamos a tener una oración por este tiempo de estudio bíblico. Gracias, Señor, porque nos permite estar alrededor de tu palabra. Gracias por este tiempo de estudio bíblico. Te pedimos en esta tarde, Señor, por Medeli, por su dedicación, por el tiempo que ha dedicado a preparar el estudio bíblico. Úsala tú en esta tarde, Señor, y que tu Espíritu Santo a través de ella nos pueda hablar a nosotros. Te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. Vamos a continuar como venimos haciendo con nuestro estudio bíblico que lleva por título La búsqueda de santidad. Esta noche el tema que vamos a abordar es la ayuda en la vida diaria para esa búsqueda de santidad, para ese camino de santificación. Repasando un poco lo que habíamos hablado el pasado jueves, decíamos que hay, digamos, algunos elementos que son centrales para comprender cuál es nuestra situación real, para entender verdaderamente quiénes somos y cuáles son las dificultades que nos podemos encontrar a la hora de tratar de obedecer al Señor que nos llama a ser santos como Él es santo, ¿no? Todos los creyentes vivimos entre la tensión de estar liberados del poder del pecado por nuestra unión con Cristo y al mismo tiempo seguir experimentando la lucha interna contra la inclinación a pecar. Hablábamos de cosas como que existe esa libertad y al mismo tiempo una lucha, ¿no? Aunque el creyente ya ha sido justificado y el pecado ya no puede matarnos, sí es cierto que sigue luchando para dominarnos, ¿no? Como dice Pablo en Romanos 7:21. También es cierto que no estamos solos en esta lucha, como tendremos oportunidad de ver en esta noche también, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo como guía. Al poner nuestra fe en Cristo, Dios coloca su Espíritu entre quienes hemos creído en Él.
Y ese Espíritu Santo es el que nos impulsa y sostiene nuestro deseo de santidad y nos hace entender por qué ser cristiano es incompatible con vivir siendo un pecador habitual. Hablábamos también de la necesidad de ser humildes y de reconocer realmente quiénes somos. Pablo decía que él era el mayor de todos los pecadores. Un creyente maduro debe ser capaz de verse a sí mismo con humildad cada vez mayor, con una humildad creciente, decíamos, ¿no? Con mayor conciencia de su pecaminosidad, de esa lucha que contiende, de esos deseos pecaminosos que aún siguen en su carne, frente a lo que desea el Espíritu que vive en nosotros, que es andar en santidad, ¿no? Y cómo necesitamos de la gracia de Dios. Y entender que esto es un conflicto real y permanente, que no se acaba. Pensar cualquier otra cosa, de alguna manera, es ser escapista, podríamos decir, ¿verdad? La forma en la que vivimos en este mundo es combatiendo el pecado que aún mora en nosotros. Por ello, la actitud correcta es perseverar, como hacía Pablo, sin creerse ya perfecto, sino avanzando. No que ya lo haya alcanzado, sino dejando atrás todo ese pecado, todas las cosas que pasaron, continúo adelante, prosigo al blanco, prosigo a la meta. Y en esto resulta súper importante lo que llamamos la semana pasada la oración vigilante. Es esencial que nuestras oraciones sean sinceras y que al mismo tiempo, mientras oramos, no bajemos la guardia, ¿no? Sino que estemos realmente atentos, pidiendo a Dios que examine nuestros corazones, porque nuestra conciencia nos puede engañar y que confiemos en que Él va a completar la obra en nosotros. Decíamos también que había tres elementos para caminar en santificación. El primero de ellos era compartir la perspectiva de Dios. Eso resulta fundamental, ¿no? Eso supone además valorar y vivir su palabra y no solamente conocerla intelectualmente. El segundo punto de apoyo sería el querer la voluntad de Dios deliberadamente. O sea, no porque llega a nuestras vidas, sino porque ansiamos la voluntad de Dios, ¿no? Cueste lo que cueste, ¿no? Y la tercera sería, el tercer punto de apoyo sería confiar en Dios plenamente, superando la tendencia a la duda o a la comodidad de lo conocido, ¿no? Hablábamos de que esto es parecido a aprender a nadar. A nadie le agrada pensar cuando no sabe nadar que se va a meter en el agua y que va a batallar con el agua y puede ser que en algún momento pues se hunda o le cueste trabajo mantenerse a flote, ¿verdad? Pero la confianza requiere práctica también y tenemos que aprender a confiar en Dios, entendiendo que Él va a estar siempre a nuestro lado y que su mano siempre va a estar tendida hacia nosotros. Así que la conclusión a la que llegábamos es que, en definitiva, la vida santa es eso, es una lucha constante, no es un estado que se alcanza de una sola vez y que solamente se completa de una manera total en la eternidad, ¿no? Pero mientras tanto, el creyente avanza apoyado en el Espíritu, la oración y la confianza en Dios. Hoy vamos a entrar a ver un poquito, con un poco más de detalle, cuáles son las ayudas con las que contamos en esa lucha que mantenemos contra el pecado. Para poder conocer la santidad práctica y cotidiana, tenemos que aceptar el hecho de que Dios en su infinita sabiduría ha considerado que tengamos que enfrentar esta lucha diaria contra el pecado que todavía mora en nosotros. Nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Dios de un plumazo no borra todo el pecado de nuestra naturaleza y somos ya santificados y ya directamente nos vamos al cielo, ¿verdad? A vivir con Él para siempre? Porque no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere hijos que aprendan obediencia. Dios sabe que nosotros por nosotros mismos no podremos llegar a alcanzar la obediencia completa tal cual lo consiguió Cristo, ¿verdad? Tal cual lo hizo Cristo. Pero sí es cierto que tenemos en Cristo un modelo que nosotros tenemos que imitar. Y Dios quiere que aprendamos esa obediencia. Y Él va a ayudarnos a que así pueda ser. Esa obra se completará, dice la palabra, en el día de Cristo Jesús. Eso nos habla de que no será aquí en esta tierra, sino será arriba, en el cielo, ¿verdad?
Dios no nos abandona en nuestra lucha, no nos deja solos en esta pelea, sino que así como nos libró del dominio del pecado, también ha provisto lo necesario para que podamos salir victoriosos de nuestra batalla diaria contra el pecado. Y en este punto volvemos a retomar la idea que ya tratamos en el pasado estudio y que ahora, de la que ahora hacíamos un pequeño repaso, ¿verdad? Estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué importancia tiene estar vivo para Dios en nuestra búsqueda de santidad? ¿Por qué es importante que recordemos eso? En primer lugar, significa que estamos unidos con Cristo y nuestra unión con Cristo nos ha apartado de la vida vieja y nos ha comprometido con una nueva. Y eso tiene implicaciones en nuestro andar en santidad, tal y como se nos dice en Romanos 6. En primer lugar, no debemos dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal ni obedecer sus malos deseos. Se trata de no poner nuestro cuerpo físico al servicio del pecado. Es un llamado a rebelarnos contra el pecado. En segundo lugar, significa que somos exhortados a no presentar los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de injusticia. Se refiere a cada parte de nuestro cuerpo, incluidas nuestras capacidades, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, que no dejemos que se conviertan en armas o herramientas para pecar. Y en tercer lugar, somos llamados a ofrecernos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Puede parecernos que todo esto es como reiterativo, ¿verdad? Pero de lo que nos está hablando es de que tenemos que estar alerta, que tenemos que estar activos en nuestra búsqueda de santidad y en nuestra lucha concretamente contra el pecado, ¿verdad? Que tenemos que entender que si estamos unidos a Cristo, tenemos que desechar toda la pecaminosidad que hay en nuestra vida, porque nuestro Dios es un Dios santo, 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 y quiere para sí un pueblo santo, quiere para sí hijos santos que se parezcan cada vez más a Cristo. Visto así, podríamos pensar que todo esto depende exclusivamente de nosotros y nada más lejos de la realidad. El cristianismo no promueve en absoluto la idea de hazlo tú mismo. Al contrario, nuestra unión con Cristo es sobre todo una unión en todo el poder que Cristo tiene. Por eso Pablo puede decir, todo lo puedo por medio de Cristo que me da la fuerza, como encontramos en Filipenses 4:13. El apóstol se refiere en este texto a que ha aprendido a estar contento en cualquier circunstancia por la que atraviese, tenga mucho o tenga poco, esté saciado o tenga hambre. Y nos dice que eso es posible porque Cristo le fortalece, porque es Cristo el que le da fuerza. ¿Y cómo se aplica esto a la santidad? Muchas veces no podemos cambiar el mundo que nos rodea, nuestro contexto laboral, nuestra vida familiar que puede tener algún tipo de conflicto. A veces son nuestros compañeros de estudios los que de alguna forma nos ponen a prueba, ¿verdad? Incluso nuestros profesores. Lo que va a hacer la diferencia es nuestra semejanza con Cristo y el modo en que Él responde. ¿Cuánto nos parecemos nosotros a Jesús? ¿Cuánto o en qué medida nuestro carácter se parece al carácter de Cristo? Jesús dice en Mateo, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. El yugo de los fariseos lleva a la autojustificación y a la observancia legalista de la ley. La ley hacía demandas, pero sin dar herramientas en ese contexto judío, en ese contexto farisaico, sin dar herramientas para la obediencia. Realmente era una carga muy pesada, no había manera de cumplirla con las propias fuerzas, ¿verdad? Sin embargo, Jesús hace otra cosa. Jesús lo que está diciendo es que cualquier tipo de observancia de la ley es una carga y equivale a un pesado yugo. Un yugo en este caso de opresión, porque ningún cumplimiento de la ley puede cubrir la brecha entre nuestro pecado y la santidad de Dios.
Es tan abrumador la distancia que nos separa que por mucho que nos esforcemos no lo vamos a hacer. De tal manera que ese cumplimiento de la ley es como un yugo que realmente nos oprime, no que nos libera, ¿verdad? La buena noticia es que Jesús promete que todos los que vienen a Él les dará descanso de esa pesada carga de intentar ganarse por sí mismos el camino al cielo y descanso del yugo de la opresión de la ley, y sobre todo de la ley entendida como legalismo, que es lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Y de la justicia propia y de la autojustificación. Jesús anima a los que están cargados, cansados, a tomar su yugo y dice que su yugo es suave y es ligera la carga que Él pone encima de ellos. Y dice también que al hacerlo, cuando aceptamos ese yugo, vamos a encontrar descanso para nuestras almas. El yugo de Jesús es un yugo ligero y fácil de llevar, porque es el yugo del arrepentimiento y de la fe, seguidos del compromiso firme, único, de seguir a Cristo. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Jesús también ofrece un yugo, un mandamiento que restringe nuestra conducta en algún sentido y que la guía, porque Él no ha venido a cambiar la ley y al igual que nuestro Padre Celestial quiere que andemos en obediencia, de lo cual Él fue el propio Jesús el modelo perfecto. Él dice que su yugo es fácil y su carga ligera. Y nos podemos preguntar, ¿cómo es posible esto? Si realmente sigue siendo la misma ley, si realmente lo que se nos está pidiendo es la obediencia. Podríamos pensar que eso, que efectivamente no hay diferencias entre los mandamientos de Jesús y la ley judía. ¿No es el mismo Dios responsable de ambos? Técnicamente hablando, es así. De hecho, es prácticamente así, pero hay diferencias sustanciales. En realidad, incluso nosotros podríamos decir que los mandamientos que Jesús nos da tienen un grado mucho mayor de exigencia, porque en su reformulación de la ley mosaica, de la ley de Dios en el Sermón del Monte, va más allá de la simple conformidad externa con lo que dice la ley, sino que habla de un cambio de la persona interior, de un cambio profundo del corazón. Lo que hace que el yugo de Jesús sea fácil no es que los mandamientos se hayan vuelto más blandos, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Sino el hecho de que por medio de la fe el Espíritu Santo habita en nosotros y obra en nuestras vidas para moldearnos a la imagen de Cristo, haciendo así que el yugo de Jesús sea fácil y su carga ligera. Tenemos el mejor de los recursos que podríamos tener, que es el Espíritu Santo que nos va a hacer de guía, que nos va a dar la fuerza, el poder necesario para combatir el pecado que aún vive en nosotros. Por eso el yugo de Jesús es fácil y por eso también su carga es ligera. La vida vivida por la fe es un yugo mucho más ligero y la carga es mucho más llevadera y no nos tendremos que agobiar por ese yugo de la justicia propia, ¿verdad? Bajo el cual pues muchos todavía se esfuerzan por hacer cosas que agraden a Dios y quieren conseguirlo por medio de las obras, sin que realmente se produzca ese cambio en su interior, sin que haya un cambio genuino del corazón. Considerar esto nos permite entender algunas de las oraciones que Pablo hace en sus cartas. En el caso de los colosenses, en el capítulo 1, Pablo les dice que ora por ellos para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. La paciencia y la perseverancia. Van a ser la paciencia y la perseverancia los que vengan a nosotros en la medida en que somos fortalecidos por el poder de Dios. Es una paciencia y una perseverancia para seguir andando el camino de santificación. Nos encontraremos piedras en el camino, tropezaremos,
A veces estaremos desanimados, pero por el poder de Dios tendremos paciencia y perseverancia para seguir avanzando, para seguir avanzando. Nada podemos por nosotros mismos. La mayor parte de nuestros esfuerzos por ser santos fracasan, pero Dios puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros, como se nos dice en el libro de Efesios en el capítulo 3. Y esta es la primera implicación de estar vivos para Dios. Estamos unidos a aquel que obra en nosotros con el fin de fortalecernos con su gran poder. Como ya he mencionado en otras ocasiones, todos hemos conocido la terrible sensación de tristeza, incluso desesperanza, que ocasiona ver cómo el pecado aún nos afecta. Aborrecemos el pecado, es cierto, pero tropezamos y caemos, ¿no? Hemos decidido una y mil veces no volver a ceder a esa tentación en particular o a esas tentaciones en particular, y sin embargo, una y otra vez volvemos a caer. Detrás está Satanás cuchicheando en nuestro oído, introduciendo en nuestro pensamiento ideas absolutamente falsas. Nos dice que no vamos a llegar a ningún sitio, que no vale la pena que nos esforcemos, que lo mejor que podemos hacer es desistir de nuestro deseo de agradar a Dios porque jamás vamos a poder vencer al pecado. Pero debemos recordar que estamos vivos para Dios, que ya no somos reos de muerte porque Cristo murió por nosotros y resucitó, y que de esa manera nos ha unido a aquel que nos puede fortalecer. Cada creyente tiene el poder del Señor para vencer la tentación. Martin Lloyd Jones decía en relación con esto: pierdo la sensación de desesperanza porque puedo decirme a mí mismo que no solo ya no estoy bajo el dominio del pecado, sino que estoy bajo el dominio de otro poder que nada ni nadie puede frustrar. Y esa debe ser la convicción de cada cristiano, que está bajo el dominio del poder de Dios, un poder que nada ni nadie puede frustrar. Estamos también bajo la gracia y el amor de Dios y nada ni nadie nos puede separar de ese amor. Estamos bajo el dominio de Dios Todopoderoso, el Creador y sustentador del mundo. No se trata de una teoría, sino de una realidad que debemos recordar de manera constante. Recordar siempre que estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Se trata de que adquiramos el hábito de traer a nuestra memoria de manera continuada este pensamiento y que por medio de su poder andemos en santificación. No nosotros, sino por el poder de Dios en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y con los ojos puestos en la promesa de que Él cumplirá su obra en nosotros, la va a completar cuando lleguemos al cielo, pero sabiendo que primero nos ha dado el poder para tener paciencia y perseverar en el camino. Nos apoyamos en que estamos vivos para Dios, muertos para el pecado. Estamos vivos para Dios cuando por la fe acudimos a Cristo en busca del poder necesario para resistir la tentación. Nuestro sumo sacerdote Jesús comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Eso es lo que se nos dice en Hebreos. Esta es la invitación que se nos hace. Jesús comprende todas nuestras debilidades. Él enfrentó todas y cada una de las pruebas por las que nosotros pasamos, solo que Él fue sin pecado. Así que nadie más empático, podríamos decir en términos actuales, que el propio Jesús, ¿verdad? Que puede entender lo que para nosotros significa. Y por eso nos dice: vengan, que recibirán aquí la ayuda, el socorro necesario para ese momento de dificultad y de debilidad. Por medio de la unión a Cristo, el poder de Dios obra en nosotros y podemos andar en santidad.
La segunda implicación de estar vivos para Dios, o mejor dicho, otro modo de ver nuestra unión con Cristo, ya la hemos mencionado en alguna otra ocasión. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que more en nosotros. Y Él, el Espíritu Santo, es el agente de esa unión con Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos proporciona una vida espiritual rica y nos da la fortaleza necesaria para vivir cada día esa vida. Es el Espíritu de Dios el que obra y trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder necesario para que hagamos lo que agrada a Dios, como se nos dice en Filipenses 2:13. En Primera de Tesalonicenses 4, Pablo expresa algo parecido de otra manera, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que le dio a ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido enviado principalmente con el objetivo de hacernos santos. En primer lugar, porque nos hace ver la necesidad de esa santidad. Ilumina nuestro entendimiento, haciéndonos ver cuál es la norma, la medida divina de la santidad. Y nos hace también tomar conciencia de los aspectos específicos en los que hay pecado en nuestra vida. Sabemos que una de las armas más poderosas que tiene Satanás es cegarnos espiritualmente, hacernos incapaces de ver nuestra propia pecaminosidad. Cuando crecemos en la vida cristiana, aumenta el peligro del orgullo espiritual. Sabemos la doctrina, lo que hay que hacer y lo que no, pero puede ser que no veamos la pobreza de nuestro propio carácter espiritual. Nos podemos ver como los de la iglesia de la Odisea que encontramos en Apocalipsis 3, que en el versículo 17 dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. La función del Espíritu Santo es hacernos ver que somos unos necesitados a causa de nuestro pecado. Él abre los rincones escondidos de nuestro corazón y nos permite ver la necedad y la rebeldía que aún hay en nosotros. El resultado de ver el estándar moral de Dios y nuestra propia pecaminosidad es despertar en nosotros el deseo de ser santos. Viendo ese abismo, queremos acercarnos a ese Dios que nos ha salvado, que nos ha dado, que ha derramado su gracia infinita sobre nosotros por medio de Jesucristo. Nuestro anhelo es contemplar la hermosura de Dios, como decía el rey David, ¿verdad? Lo que supone centrarnos activamente en sus cualidades divinas, especialmente en su santidad y en su bondad para con nosotros. Esa forma de adorar a nuestro Padre Celestial solo es posible por medio del Espíritu Santo, que nos hace desear parecernos cada día más a Él en santidad, y que a pesar de que fracasemos con frecuencia en nuestro ser interior, también permite que sigamos deleitándonos en la perfecta ley de Dios. La ley sigue siendo para nosotros la maravilla de las maravillas, podríamos decir, ¿verdad? Que es lo que expresa también Pablo en Romanos en el capítulo 7, versículo 22. En segundo lugar, una vez que el Espíritu Santo nos ha hecho ver nuestra necesidad y ha creado en nosotros un deseo por la santidad, también nos da la fuerza necesaria para vivir una vida santa, para andar viviendo en el Espíritu, lo que significa no solo obedecer lo que nos dice el Espíritu, sino depender de Él, de modo que se produzca un equilibrio entre nuestra voluntad expresada en la obediencia y nuestra fe manifestada a través de nuestra dependencia del Espíritu Santo. Y expresamos esa dependencia de dos formas. Primero, acudiendo a las Escrituras. Se trata de un acercamiento a la palabra habitual, constante, con humildad, sabiendo que somos pecadores, de modo que alimentemos continuamente nuestra mente con su verdad, sabiendo que es el Espíritu Santo quien nos ayudará a entender lo que dice y especialmente lo que nos habla a cada uno de nosotros. El segundo modo de expresar la dependencia del Espíritu de Dios es a través de la oración, pidiendo santidad, tal y como Pablo hizo en muchas de las cartas que dirigió a los creyentes.
Habíamos mencionado ya Primera de Tesalonicenses, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Crecer en santidad, corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. Somos llamados a andar por el Espíritu. La palabra que Pablo utiliza en el libro de Gálatas para andar es la palabra griega estoikeo, que significa caminar en fila y avanzar bajo el control de otro. Es revestirse de la nueva forma de vida, ser guiado por el Espíritu. Significa estar bajo su control y dirección. No es solo la ausencia de pecado, sino la presencia de la bondad, el amor y el poder de Dios en nuestras vidas. Terminamos así nuestro estudio de hoy y me gustaría dejarles algunas preguntas para la reflexión. En primer lugar, hemos señalado que Jesús ofrece un yugo ligero en contraste con el yugo pesado de la autojustificación y el legalismo. La pregunta sería, ¿alguna vez has sentido que tu relación con Dios se parece más a intentar ganarte su aceptación con tu propio esfuerzo que a descansar en lo que Cristo ya hizo por ti? ¿Qué diferencia práctica hace en tu día a día saber que su yugo es fácil? En segundo lugar, hemos mencionado que el Espíritu Santo actúa de dos maneras, haciendo ver nuestra necesidad de santidad y dándonos la fuerza necesaria para llevar una vida santa. ¿Serías capaz de identificar algún momento reciente en que el Espíritu te haya hecho consciente de un pecado que antes no veías con claridad? ¿Cómo respondiste? ¿Con desánimo o con esperanza en su poder? Y por último, hablábamos también del orgullo espiritual, ¿no? Y decíamos que puede surgir cuando llevamos tiempo en la fe y hemos puesto el ejemplo de la iglesia de la Odisea, que se creía rica, pero en realidad estaba ciega y desnuda. De una manera sincera, considera si hay áreas en tu vida espiritual donde te sientes seguro o conforme y que tal vez necesites examinar de nuevo con humildad delante de Dios esos aspectos para ver qué cosas deben ser cambiadas. Que el Señor les bendiga y que tengan ustedes una feliz semana. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico de hoy. Gracias al Señor por el estudio que ha compartido con nosotros Medeli. Tendremos tiempo durante el resto de la semana para meditar en lo que hemos escuchado en esta tarde y ponerlo en práctica. Que Dios nos ayude a ser constantes en la lectura y el estudio de la palabra. De esta forma va a obrar en nuestras vidas. Leemos en 1 de Pedro 1, 15 y versículo 16. 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Que Dios les guarde en el resto de esta semana. Amén y hasta pronto cuando nos veamos.